Así le confieso que yo así dice que... Pero fíjese lo que le voy a decir. Que no aguanté la tentación, híjole, y me metí con otra mujer, híjole, y que era casada. Le estoy confesando a usted. Ajá. Pero yo no ¿con soy... qué propósito? ¿Con qué propósito? Yo no puedo... Para que oremos los dos. No, pero yo no puedo perdonar el pecado a usted. No, simplemente okay. yo estoy pero confesándole. Pero aquí va, ¿Y a poco el cura sí lo puede perdonar? Aquí va lo que dice el Señor, precisamente. ¿A poco el cura sí lo puede perdonar? Aquí va lo que dice el Señor. Palabra del mismo Jesús y mandato de Jesús por eso mismo. El cura lo puede por eso, perdonar. ahí le va, aquí le va. ¿Pero puede perdonar? Por eso, ahí le va. A ver. Yo no voy a hablar, se lo voy a dejar que el Señor mismo le conteste a usted. Juan capítulo 20, verso 20 en adelante. Dicho esto, cuando se apareció el Señor a sus discípulos, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron a ver al Señor. Jesús les dijo otra vez. Espérenme. Está transgiversado. No, entonces la palabra... Usted tiene la versión, y dice lo mismo, Nácar Colunga. No dice lo mismo. Y dice lo mismo. No dice lo Aquí mismo. dice. Y les volvió a decir, la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió a mí, dice Jesús, como el Padre me envió a mí, también yo os envío a vosotros. ¿A qué los envió? A los apóstoles, se referían a los apóstoles. Por eso, ¿a qué los envió? ¿Ellos perdonaban pecado? ¿No? ¿No perdonaban pecados? Nada más dígame, ¿sí o no? ¿Perdonaban pecados o no perdonaban pecados? Ellos... No, por eso. Ellos por eso. Lo hacían en el nombre, que ellos directamente... Yo no puedo perdonarle a usted, es como dice usted que yo no lo puedo juzgar, tampoco lo puedo juzgar. Simplemente... O sea, ¿ellos podían perdonar los pecados, sí o no? ¿Los sacerdotes? El sacerdote es un guía. La encomienda que les dio el Señor aquí a sus primeros discípulos. ¿Podían perdonar los pecados, sí o no? Los apóstoles. Directo no. ¿No? Ok. No. Dicho esto, Jesús sopló sobre ellos. ¿Cómo? ¿Sopló? Dicho, pues lo voy a volver a leer el 21. Jesús les dijo otra vez, la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así también los envío yo a vosotros. Dicho esto, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. ¿Podían perdonar los pecados los apóstoles? Pero los apóstoles. Pues se los dijo el Señor a los apóstoles. Fíjese cómo... Y se lo dijo, y se lo dijo, ¿todavía hay no apóstoles? en Pentecostés, se lo dijo... Por eso, ¿todavía hay apóstoles? Ahorita vamos para allá. Y se lo dijo 50 días antes de Pentecostés. Esa comisión fue única y exclusivamente para los apóstoles. Para los apóstoles. Para que ellos siguieran transmitiendo ese mensaje. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Espéreme. Ahorita... Para acabarles de decir, por ejemplo, lo que usted me había preguntado, que si por ejemplo, el sacerdote todavía puede perdonar pecados. Pero ellos, los sacerdotes no son apóstoles. Ok, vamos entonces. Si leen la Biblia, espérame tantito. Vamos a ver cómo le transmitía. Espérame, vamos a ver cómo le transmitía. Como dice, a unos constituyó. Sí, por eso, no, a eso vamos. A eso vamos. Vamos ya a ver, no hay apóstoles. Vamos a ver cómo se transmitía. Ya no hay apóstoles. Cómo se transmitía ese poder. Ya no hay apóstoles. Por eso, ya le entendí. No hay profeta. Pero vamos a ver cómo se transmitía. Y todavía la iglesia cómo se transmitía ese poder de los apóstoles, que tenían los apóstoles a los sucesores. Y todavía la iglesia cristiana dice que hay apóstoles. Sí hay, pero falsos. Escúcheme. Ese poder que le dio el Señor a los apóstoles. A los apóstoles. Ese Espíritu Santo que le dio ese poder de perdonar los pecados. ¿Usted está bautizado en el Espíritu Santo? Ellos se lo transmitieron. ¿Usted está Déjeme acabar de explicar, porque usted tiene la costumbre en que usted me hace una pregunta y cuando yo le pregunto, usted como que tiende a voltearse y a darme la vuelta. A ver. Ok. Ese poder del Espíritu Santo de Dios que le dio a los apóstoles para perdonar pecados, lo transmitieron los apóstoles a los sucesores. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 28, 8-18. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, los apóstoles, a los discípulos, a sus discípulos de ellos. Al ver Simón, un mago que andaba por ahí haciendo brujería, al ver Simón el mago,
que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo y les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también ese poder, ¿sí? ¿No? Para que quien reciba el Espíritu Santo, a quien yo le imponga las manos. Esa comisión que el Señor le dio a sus apóstoles, los apóstoles se la transmitieron a las generaciones siguientes. ¿Por qué le digo esto? Porque si, como usted lo acaba de decir, el Señor deja en la palabra de Dios maestros, apóstoles... Es como la sanidad, dice también habla de eso. Espérenme. Porque si el Señor le deja en la palabra de Dios que hay ministerios de sanación, de palabra de predicación... De sanidad, sanación, no, sanación es un término... Déjeme acabar de hablar. Sí. Dejó maestros, dejó apóstoles, ¿sí? Ok. Y si esta comisión que les dejó a ellos, dice usted que como ya no hay apóstoles, ya no hay comisión, entonces ya no hay comisión de maestros para seguir enseñando la palabra de Dios. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Habla de los que son judíos y de los que son gentiles que tenían que entrar a la iglesia de Jesucristo, a la cual le leí en Hechos 2:38, que usted me decía que no estaban en ninguna iglesia, pero que vemos que el Señor sí dejó una iglesia. Hay cosas que están implícitas. No, es que aquí está, aquí está muy claro. Mire, hay cosas que no están en la Biblia, pero están implícitas. Pero aquí está, muy claro. Darle una buena pero es que aquí está muy claro, porque decía, pero ahí está claro, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a su iglesia a los que habían de salvar. Aquí no está implícito. Aquí está. Deberían de ser salvos. Es lo mismo. Había que ser salvos, hay que hacer la salvación, papá. Oiga, yo voy a entonces, espéreme tantito. Yo voy a argumentar en un juicio, híjole. Abogado, ¿en dónde estudió? Así me lo dicen, y lo bueno. No, pero es que no estamos hablando de ser abogados, patrón. No, pero... Es que estamos hablando de lo que dice aquí el Señor. Que usted no puede hablar algo que no es. Pues es que lo que está diciendo aquí el Señor, la palabra de Dios... Abogado, ¿dónde estudió? Vayas a estudiar, la Biblia es lo mismo. La palabra de Dios es muy clara. Agregaba a su iglesia a los que habían de salvarse, a los que habían de ser salvos. Salvos quiere decir que se van a salvar. Y los agregaba a la iglesia. Usted me dice que no pertenece a ninguna iglesia. No, sí, pertenezco a una iglesia. Ya le dije. ¿A cuál iglesia? Le acabo de aclarar hace un ratito, le dije, yo soy cristiano. No, pero es que cristiano... ¿Sabe qué dice la Biblia? El que me negare... Sí, pero... Y yo lo dice a propósito. Sí, pero el que me negare, yo también lo voy a negar. Pero aquí dice el Señor muy claramente algo. Por eso el que es cristiano sigue la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo, que le acabo de leer de Juan 20, dice que hay personas indicadas, dejadas por Dios, para perdonar pecados. Usted me dice que no, que nadie puede perdonar pecados. El cura puede perdonar pecados. Son los directos sucesores, ¿sí? Pero el cura es los Dios. El cura, no, el sacerdote, usted es sacerdote. Entonces, yo soy sacerdote. Y le voy a decir lo que significa la palabra sacerdote en hebreo. Dígame. En hebreo quiere decir que usted es guía y todo padre dice que nosotros somos sacerdotes. No. Todos nosotros. A ver, espérame. Hay un sacerdocio. Según el hebreo. No, hay un sacerdocio. Mire, estudié hebreo. Por eso. Mire, yo estoy estudiando, yo estudié hebreo. Déjeme explicarle los dos sacerdocios. Hay dos sacerdocios. El sacerdocio común de los fieles, de la que habla segunda de Pedro, donde habla, dice, vosotros son real sacerdocio, ¿sí? Ese es el sacerdocio común de los fieles. Común. Común, ¿no? Porque todos, ¿qué es común? Porque todos los bautizados, es lo del montón. Porque todos los bautizados en Cristo somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Todos los bautizados en Cristo. Pero los que son encargados del ministerio, hay ministerio encargado, dejado por Dios, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros somos ministros de Dios, como si Dios mismo hablara por medio de nosotros. Esos ministros tienen un sacerdocio especial que no podía realizar ningún otro personaje que participara del sacerdocio común de los fieles. Común de los fieles. Sacerdocio común. Común. ¿Sí? Que vamos edificando el cuerpo de Cristo. ¿Usted está bautizado del Espíritu Santo? Por supuesto que sí.
Ah, caray. ¿Ah, ¿Habla caray? lenguas? ¿Ah, caray qué? Por eso digo, ¿habla lenguas? ¿Qué tiene que ver hablar en lenguas? Porque hay iglesias, inclusive cristianos, que se burlan de los que hablan lenguas. No, a ver, el don de lenguas es un carisma que el Espíritu Santo da a ciertas personas Yo hablo que lenguas. Él quiere. ¿Sí? Que Él Yo quiere. hablo lenguas. A ver, ¿puede hablar en lenguas ahorita? Ahorita no, porque no estoy en comunión directa con Dios. El apóstol Pablo dijo, fíjese, el apóstol Pablo se admiraban, dice, se admiraban cómo hablaban, no siendo de eso. Venían los de esto, y hablaban lenguas. Ahí no quiere decir que hablaban lenguas extrañas, papá. Nos vemos, espérame, espérame. Yo lo escuché bastante tiempo. No. Yo lo escuché bastante tiempo. Ha hablado más usted. Me contó usted acerca de su familia, me contó usted de su trabajo. testimonios. Lo escuché yo muchísimo. Ahora le pido que con el mismo tiempo, ir, con la misma delicadeza, mire, me hable usted, me escuche usted a mí. Vamos a hacer una cosa. ¿Tiene respeto a la palabra de Dios para poder leerle la palabra de Dios? ¿Sí o no? Yo tengo que irme. Entonces, yo tengo que irme. No he comido, ni siquiera he me almorzado. acaba de decir hace 2-3 minutitos que no tenía ninguna prisa. No tenía, pero cuando ya le empecé a hablar de la palabra de Dios, ya le salió la prisa. Por eso yo voy a comprometerme con usted. Bueno, en el yo nombre voy a viajar, mañana, espéreme. Voy a viajar mañana, no con un viaje. En el nombre de Jesús. Que no sé cuándo, espéreme, no sé cuándo voy a volver. Pero cuando yo venga vamos a venir a platicar. En el nombre de Jesús. Le prometo que voy a venir. Me tengo que ahorita. 5 minutos. Bueno, 5 minutos, que no se pase de 5 minutos. Ok, o sea que después de que ya me habló 2 horas, usted no tiene más que 5 minutos para mí. 14:23. ¿Es cierto? Okay. 14:28 ya. Ok. Dice el apóstol San Pablo que él puede hablar en lenguas a voluntad. Cuando él quiere puede hablar en lenguas. Y dice él que todos los que hablan en lenguas tienen o pueden hablar en lenguas, ¿sí? Si estuviera dando una predicación, dice el apóstol Pablo, está en 1 Corintios capítulo 14, dice el apóstol Pablo que yo puedo darles una cátedra o una explicación aquí en lenguas, pero de nada sirve si nadie puede interpretarlas. O sea, él puede hablar. Un intérprete. No. Él dice, yo tengo el don de lenguas y sé interpretarlas. Y yo puedo hablarles a ustedes en lenguas ahorita, pero si ustedes no me entienden, no es necesario que yo les hable. ¿Para qué? ¿Sí? Pero también puede hablar pero con Dios. Si usted dice que puede hablar en lenguas, lo puede hacer ahorita. Lo puede hacer ahorita, porque el apóstol Pablo decía, yo puedo hablar en lenguas y lo puedo hacer ahorita. Pero no tiene caso. ¿Me va a entender? Quiero que usted me hable en lenguas para ver si realmente usted tiene el don de lenguas. Le voy a hablar en inglés, eso es una lengua. No. You speak English? Mire, yes, I do. For sure, I do. Where you come from? Where you come from? Yo también hablo inglés. Where you come from? No, sí. Where you live en Estados Unidos? Where you live? Where do you live? Usted vivió allá en Estados Unidos. Sure? Yeah. Vive. En California. Vive, dice, I left. Vive. I left. Dije I left. Left. I left in Los Angeles 4 years. Por eso yo les digo, yo puedo hablar, o le puedo hablar. And I went to private school or adult school. Le voy a decir una cosa. English adult school. Le voy a decir una cosa. You understand me? Espéreme, le voy a decir una cosa. Esas no son lenguas, papá. Esas no son lenguas. Estamos hablando. Eso no es hablar en lenguas. Está gastando su tiempo. Eso no es hablar en lenguas. Ese es un idioma diferente. Lengua. No. Porque dice el apóstol Pablo, idioma de los ángeles. Idioma de los ángeles. Voy para allá. Idioma. No, ahorita lo voy a... No, pero ellos no hablan en idiomas. Ellos hablaban en su propio idioma y el Espíritu Santo hacía que las personas que estaban escuchando lo entendieran en su propia lengua. Ellos no hablaban otros idiomas, ellos hablaban su lengua hebrea. Pero el Espíritu Santo les daba a todos los demás que entendieran. Ellos hablaban como ahorita nosotros, pero una persona que viene de China, por el Espíritu Santo, me entiende, por el Espíritu Santo. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo, que el don de lenguas no es que hable otros idiomas. El don de lenguas son lenguas angélicas que nadie entiende más que el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que se comunica con Dios directamente en su idioma. Espérame. ¿Ok? Le doy un minuto para ver que me están hablando. Me están mandando un mensaje. Le estaba diciendo que mi hijo me mandó un cheque. Bueno, ya.
continúe. Le faltan, gastamos menos de un minuto. Son 28, ¿eh? A los 28 se acaban, le doy otro minuto más, 29. Sí. Entonces el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, que el hablar en lenguas, ¿sí? El hablar en lenguas no es que hable otro idioma, es hablar el idioma de los ángeles, Señor. ¿Sí? Es hablar el idioma de los ángeles. Se admiraban que cómo es posible que hablaba el de Francia, por decir algo, es un ejemplo, no dice así, que hablaba el de Francia, el de Estados Unidos, lo que usted me está hablando, es de Hechos de los Apóstoles cuando llegó el Espíritu Santo. No, lo que estoy hablando es el idioma, o sea, el don de lenguas que Él les da. ¿Sí? Ese es el don de lenguas. No, papá, no, ese es el verdadero, ese es el problema. El don de lenguas, de profecía, de... No, en Hechos de los Apóstoles 1, ¿por qué se llama? Hechos de los Apóstoles 2 no habla del don de lenguas, esos son carismas. No vamos a entendernos. Hablarán dos juntos y no nos vamos a poner de acuerdo. Usted tiene la razón ya. No es que tenga la razón, es que mire. La razón se le da a quien la tiene, a quien la merece. No. Es que, mire, no vamos a llegar a un acuerdo. No, yo solamente lo que le estoy enseñando. Como cree. Yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo crea. Por eso le estoy diciendo que está. Pero usted lo interpreta así, como cree que. No, señor, no es así. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, cuando el apóstol Pablo habla, espérame, cuando el apóstol Pablo habla entonces de las lenguas angélicas, entonces, ¿a qué se refiere? ¿A idiomas de los ángeles, California? ¿De los ángeles, California? Vinieron a hablar los ángeles. Por eso, cuando dice el apóstol Pablo que hablan de las lenguas, vinieron los ángeles. Cuando habla los ángeles a hablar, por eso, cuando habla el Señor, cuando habla el Espíritu, cuando habla el apóstol Pablo de la lengua de los ángeles. ¿Qué interpretación le da a usted? Hablaban lenguas angelicales. Es la forma en que el Espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. Otra cosa es lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles 2, el día de Pentecostés. No, al contrario, pues exactamente. Lo manda una concordancia, le dice, por ejemplo, Romanos, que estaba hoy leyendo precisamente el capítulo 2. Ajá. A ver. Y es donde habla de que venían, que hablaban de esto y de otro, y le entendían. ¿Y cómo es posible que le entendía? Y usted me habla de lenguas angelicales, lo tomo literal. Angelicales. ¿Eran ángeles? A ver si. Pues igual hablaron. Yo le iba a poner un ejemplo. Sucede que cuando yo hice mis maestrías para titularme, me exigían inglés básico y francés básico. La verdad que, ay, caray, y si no, teníamos que hacer un curso. Yo no tuve necesidad de hacer un curso. Y quedaron admiradas mis compañeras porque yo no tuve que hacer ese curso y saqué 8 en inglés sin saber inglés. Y saqué 7 en francés y no hice el curso sin saber francés. ¿Por qué? Porque yo lo interpreto según el contexto. Toda la Biblia tiene su texto, su contexto y su pretexto. Perfecto. No agarrarlo así como usted lo está agarrando. Escuche, según lo que usted dice, ¿sale? Al producirse aquel ruido, vamos a hablar de Hechos 2, que usted me está mencionando que no tiene nada que ver con los carismas del Espíritu Santo. No es un carisma. El don de lenguas. No habla de carisma, no habla. ¿Dónde dice la Biblia? Habla de carisma. No habla de carismas. No habla. Bueno, ahorita vamos para allá también. Había en Jerusalén, bueno,
desde el 4, Hechos 2:4. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu. Escúchame. Así no dice la Biblia. Y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que de allí salían. Por eso, escuche, porque le estoy leyendo la palabra de Dios. Un respeto a la palabra de Dios que no, estoy leyendo. No es la palabra de Dios. Entonces la Biblia no es palabra de Dios. No, eso está... De veras está... Entonces lo han deformado. La palabra de Dios lo han deformado. Entonces por eso la palabra le puse de Dios, el ejemplo que la mejor traducción es la de ustedes, la Biblia, la Biblia católica, Nácar y Columba. Usted dice que tiene 2 Biblias. Tengo las 2 versiones. Pues entonces, los 2 tomos, el 1 y el 2. Entonces, ¿cómo es posible que usted lo cambie a su manera? Aquí está, bueno, está, porque estoy leyendo la Biblia. Porque es un negocio. Fíjate, yo le dije a los hermanos... Y la mejor traducción no es la Nácar Colunga. ¿Sí? La mejor traducción es la Biblia Vulgata Latina, que existe desde antes de 1500. Latina, antes, pues la Biblia no es la latina. La Biblia Vulgata la tradujo San Clemente en el año 700. Yo estoy haciendo un curso. La tradujo San Clemente. Yo estoy haciendo un esta curso Biblia existe desde de hebreo con los hermanos de... ¿Cómo se dice la palabra shahaj? ¿Qué es la palabra shahaj? En hebreo, shahaj. Shahaj. ¿A dónde dice shahaj la Biblia? La palabra shahaj es adoración, patrón. Shahaj. Shahid. No dice así. Sejid, patrón. Ay, Dios mío. Yo también conozco un poco, patrón. Estoy haciendo un curso. Hablo un poquito de latín, hablo un poquito de griego o algo así. Yo también conozco porque me dedico a eso. Tengo que conocer los textos originales. Tengo que ir a estudiar los textos originales. Yo soy cuasi doctor. ¿Qué quiero decir? No importa cuasi doctor. ¿Qué quiere decir la palabra shahaj? Yo le estoy diciendo qué quiere decir que soy cuasi doctor. Porque dice que sabe latín. Cuasi doctor, casi doctor. No doctor. ¿Verdad? Ok. Entonces, y no es cuasi, es cuasi. Cuasi. Cuasi doctor. Cuasi. Usted dijo cuasi. Cuasi. ¿Qué quiere decir? O sea que usted ni siquiera sabe pronunciar lo que usted dice. ¿Qué quiere decir? Que yo terminé mi doctorado, pero no tengo título. O sea que usted... Que no tengo título. Pero o sea que no tengo el título. No sabe pronunciar las palabras, pero sí dice que usted es cuasi doctor. No, es cuasi doctor. Está como las personas que dicen, en Tabasco llega una persona y mire, se burla, espera, porque dice... Y mire cómo son las cosas, patrón. Mire cómo son las cosas. Dice Juan Gram. Mi hijo es maestro de inglés. Y le dije, oye, digo, ¿por qué se burla? Porque en lugar de decir... Pues si quiere hablamos en inglés, yo también hablo inglés. Si quiere platicamos en inglés. Le voy a decir qué es lo que yo le pregunté a mi hijo. Ya, porque... Le digo, oye, ¿por qué se burlan? Porque no pronuncia tal cual. Dice, porque en Estados Unidos inclusive los deseados hablan inglés, los de acá hablan otro inglés, como aquí en México. Usted no me va a entender si yo le digo una palabra de Tabasco. Dice, me quedó puro chichito. ¿Qué estoy diciendo? No me entiende. Porque el idioma español, le digo esto porque dice, en lugar de decir Juan Graham, dice Juan Gram. Porque estamos en México. Me dijo, ay, papá, porque estamos en México, él no está obligado, él lo pronuncia tal cual. Fíjese nada más, si usted dice que, está bien, yo lo hablo como, ¿no me entiende? ¿O no? Me dijo de comprar, yo lo pronuncié como se burla una persona de mí y le digo, bueno, es que yo no sé inglés. Yo lo pronuncio porque estoy en México. Ahí. ¿Así? Y luego, ¿por qué se burla? ¿Qué? Yo estoy en México, no estoy en... allá. Ni allá se burlan de usted. En Estados Unidos no sé. Habla el inglés como... en la región. Aquí, por ejemplo, yo digo, esto sí lo van a entender porque es mi jaina. Los de allá del Sonora, los de mi jaina. ¿Qué es eso? Caray. ¿Qué es jaina?
Yo digo acá, digo aquí en México y hasta Tabasco, digo mi chica, mi novia, mi Jaina es lo mismo que mi... ¿Qué? ¿Qué es su manera de ser? Usted me quiere corregir porque no lo... Y yo me gusta ser honesto. Dice, yo le pregunté porque me dice, oye, ¿por qué se burlan? Porque en lugar de decir Juan Graham, dicen Juan Graham, pues sí, porque estamos en México, me dice. Mi hijo estudió 7 años, él vivió en Green Bay, allá le dan el inglés gratuito. Ajá, claro. Ajá, Hay escuelas para adultos. El que no quiera aprender, pues no quiere. Yo también fui ahí, yo también fui a la escuela. Está en un Nivel 8. Está en un espectacular como ejemplo de que sí se puede. Lo pusieron en un espectacular, ¿eh? Él vino acá y estaba estudiando para maestro. Ya no sirvió, porque a los maestros no le enseñaban nada. Pero él que lo que quería es certificar su inglés. Así es. De acá. Y ya mejor no siguió. ¿Me digo? Pero es así, ¿por qué? Usted hable como quiera eso. Fíjese que hay palabras, por ejemplo, aiga. Ya se está... Ese es incorrecto. No la palabra es es haya. La palabra es haya. Incorrecto. En la actualidad ya no es incorrecto. Lo vide, aiga, ya lo pusieron, lo actualizaron la Real Academia. ¿Por qué se burla la gente? Se burla la gente porque aquí he oído personas que tienen preparatoria y lo dicen así, yo no me burlo de ellos. ¿Por qué? Porque ya la Real Academia lo autorizó. No, que es que no es correcto. Decía una persona, ¿qué tiene? Si es su manera de ser, es su manera de hablar, lo tengo que entender. Yo ya sé qué quiere decir lo vi. Estaba yo platicando con una persona que habla mucho, lo miré. Y le digo, oiga, usted es del norte. ¿Por qué? Dice, porque allá se usa mucho la palabra mire. Ajá. Dice, no, es que es una costumbre, nada más se me quedó y lo miré. Digo, ay, yo pensé que era de allá del norte. Dice, no. Pero aquí lo vi, porque mirar es una cosa, es observarlo bien, así, como... eso es mirar. Ajá. Entonces... yo simplemente le pregunté si era del norte o era del... Así es. Ajá. Porque se habla mucho allá, lo miré. Yo no me pongo a decir. Usted puede hablar, lo miré, lo vi, yo simplemente le pregunté si era del norte. Así es, entonces... Y usted dice que no se pronuncia. No sé, ¿qué? No, yo no estoy diciendo que usted... a hablar, a presumir, No, usted fue el que me dijo a mí. Yo mire. Usted fue, espéreme. Yo le leo un libro, vamos a leer un libro en inglés. No, espéreme, porque yo se lo leo, el libro de inglés. Espéreme, pero no lo hablo. Espéreme porque... No lo hablo. Porque cuando empezamos a hablar de otras lenguas, espéreme, porque cuando usted empezamos a hablar acerca de las lenguas, yo le explicaba que lo que dice el apóstol San Pablo, el don de lenguas, ¿sí? No es hablar otro idioma. Porque usted me dijo del hebreo, usted me lo pronuncia. No. Yo trabajé con judíos. Espéreme. Ya sé que usted ha hecho todo, pero... No todo. Cuando el apóstol Pablo habla de idioma, del don de lenguas, se refiere a la lengua con la que se comunica el Espíritu mismo con el Espíritu de Dios. Eso es lo que él dice en la primera carta a los Corintios. Está bien. Okay. Pero le digo, decentemente, honestamente le digo que usted habla igualito a ese sacerdote, padre, cura, lo que pasó en Hechos de los Apóstoles no fue que hablaran en lenguas extrañas, no fue así. Igualito y se sabe
Y se sabe No, la Biblia, se la sabe lo de que pasa es memoria. que yo le estoy Pero no es explicando convertido. cómo No es que está usted mismo arrepentido. se contradice y después niega las cosas. Porque usted me dijo a mí, hablar en lenguas es hablar en otros idiomas. Yo, por ejemplo, hablo en inglés y me hablo en inglés. No, yo le dije... Y yo le dije, yo también hablo inglés, si quiere platicamos. Y le empecé yo a platicar también sobre inglés. Y dije, yo también hablo inglés. Y eso no es hablar en lenguas. Yo le dije, yo nomás Eso le no es dije, hablar ¿do en you lenguas. speak English? Y yo le dije, yes I do. Y yo le dije, ¿quiere que sigamos platicando? Podemos hablar en inglés. Y yo ya le aclaré que Yo conozco inglés y conozco también un poquito por ahí de portugués y algo así. de latín. Y cuando usted me habló de que según estaba estudiando hebreo, yo le pregunté de una palabra, No, pero la no palabra lo de pronuncia oración. así, porque yo ¿Cómo se le he pronuncia la palabra de oración? porque- ¿Cómo se pronuncia la palabra de oración entonces? En hebreo. En hebreo, no sé. Pues no que se No, estudia. yo no sé nada. Es algo muy fácil. La palabra shahaj, y busque Shahá, o shahaj. Shahá. Se escribe S-H-A. Ajá, pero no se pronuncia así, papá. ¿Cómo? Pronúnciamelo pues. No, ve. Instrúyame, instrúyame, maestro. Instrúyame, por favor. No, yo no. Por yo no favor, sé hablar, por favor. Entonces, Yo si no no- sabe hablar, si no ha estudiado, Es más, si no yo ha estudiado hebreo, Yo si no no, sé nada. si no- exactamente. Vamos a terminar, no sé nada. Ya lo Digo, demostré. digo, ya lo digo. expuse, ya lo demostré. Ya Ya lo como demostré. dijo Sócrates, yo sé que nada sé. Usted vino a decirme aquí que nos usted vemos. es maestro de Que Dios teología. lo bendiga. Que usted es Dios lo maestro. bendiga. Espéreme tantito. Ya, no, Usted vino a decirme que es maestro de teología Ya. y no Que sabe Dios lo absolutamente bendiga. nada, Usted, yo patrón. Hable igualito al sacerdote No, ese como cura. quiera, como quien quiera. Igualito le Puedo hablar digo. como que a mí se me pegue mi gana. Igualito A lo mejor que puedo hablar dice hasta como él, Cantinflas. lo que dice él. Pero Yo aquí, también hablo como pero aquí Cantinflas, demostré, ¿ya ves? exactamente, pero aquí sí demostré que usted ni es también, doctor, ¿a ni poco es no? teólogo, ni sabe de Biblia, no ni sé tampoco nada. sabe de hebreo, porque Nada. le hice una pregunta muy sencilla y no pudo, Pero no que se tampoco pronuncia habla así. inglés, que usted me dijo que hablaba inglés y No, tampoco lo lo leo. habla. No, Leo. eso no, sé leerlo. eso no fue lo que usted me dijo. Y lo bueno que todo Está está... bien. Que Dios lo bendiga. Que ¿Sabe, Dios lo bendiga. Dios es el que lo va a juzgar. ¿Sabe algo que a mí me gusta No, hacer bueno, no, sí. cuando dialogamos? Ajá. Me gusta grabar todo y lo tengo grabado. Y qué bueno porque así me doy cuenta o así expongo cuando alguien presume de ser algo que al final de cuentas no lo es. Entonces, por eso me gusta grabar todas las cosas. Pero está bien. Por eso a mí me gusta hacer, por eso me gusta dialogar y dejarlos hablar, para que también ustedes tengan la oportunidad de expresarse y así demostrar o que yo vea No, si sí, usted realmente... tiene razón, ya. ¿Está bien? Qué bien que lo grabó. Claro, por supuesto. Qué bien que lo grabó, pero habla... Aquí está todavía, mire. Sí. Todavía seguimos en la conversación, aquí sí. todavía seguimos grabando, así es de que, para Sí, que vea usted, pero yo no le digo, importa, yo no le digo, importa, habla. no Me importa, parece que usted sí ha de conocer al sacerdote. no importa si hablo como se sacerdote, sabe si la hablo como Biblia, cualquiera, no importa se si hablo hable como la sea. Biblia de memoria, Lo pero único- no está arrepentido. Lo único que sí no es es que convertido. No es convertido. aquí el asunto es, no es que usted diga que estoy convertido, es que usted me lo demuestre y no pudo hacerlo. No, se lo Ese estoy es el- demostrando No. porque es idólatra. No, No sabe sé. lo que es idolatría. Le pregunté Es qué era adorar un idolatría, ídolo. que me lo definiera y no pudo definírmelo. Pero Le es que usted pregunté, sabe. Le qué dije. era o qué parte decía de Isaías, cuál es la verdadera oración, no pudo. Sí, Entonces, el diablo cuando también usted- se sabe la Biblia. y el Señor lo refutó, así como yo lo hice ahorita, lo desmentí. Cuídense mucho, que Dios lo bendiga. Sí, a usted.